Es un placer, queridos hermanos, poder volver a estudiar juntos nuestra palabra de Dios, la Biblia, junto con la ayuda de nuestra revista de febrero del 2024, el último artículo que tiene esta revista, artículo de estudio, por supuesto. Lo que repasaremos es lo que tiene que ver para esta semana del 29 de abril al 5 de mayo. El tema del artículo es Siga siempre la guía de Jehová. Es el artículo de estudio número 8. El texto central de este estudio es Isaías 48:17. Yo, Jehová, soy el que te guía. En cuanto al tema, ¿cómo Jehová guía a su pueblo hoy en día? ¿Y por qué lo mejor que podemos hacer es seguir su guía? Tenemos 18 párrafos, muy bien estructurado este artículo y esperamos el disfrutarlo. Veamos con la primera pregunta. Explique con un ejemplo por qué debemos seguir la guía de Jehová. Se pone una situación, si estamos perdidos en una selva donde existe mucho peligro, ya sea por animales salvajes, que sean venenosos o insectos, se agradece cuando alguien con experiencia que conoce muy bien ese sector nos guía y nos ayuda a evitar todos esos peligros. Asimismo, Jehová nos indica el camino que debemos seguir para evitar todos los peligros que existen en este mundo, en especial para nuestra espiritualidad. El párrafo 2. ¿Cómo nos guía Jehová? En primer lugar, mediante su palabra, la Biblia. Luego, utiliza seres humanos como el esclavo fiel y prudente, quien es el representante de Jehová aquí en la tierra. También hay superintendentes de circuito, los ancianos en cada congregación. Todos ellos tienen el propósito de guiarnos en estos últimos días y nos ayudan a mantener la amistad con Jehová. El párrafo 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Primero, cómo Jehová guió a su pueblo en tiempos bíblicos. Segundo, cómo nos está guiando hoy día. Y tercero, cuáles son los beneficios de seguir siempre su guía. ¿Y por qué es importante analizar estos puntos? Porque Jehová utiliza a hombres imperfectos, subrayemos eso, hombres imperfectos, y podemos pensar que en ocasiones sus consejos son poco prácticos o hasta desacertados. Y recuerde que esto se está refiriendo cuerpo gobernante, superintendente de circuito y ancianos de congregación. Es más, a veces los consejos que ellos dan se exageran o se minimizan. Es más, este artículo estoy segurísimo que hará brincar muchísimo a los apóstatas, comenzando a criticar este tipo de cosas porque a ellos les encanta criticar al cuerpo gobernante. Y ya vamos a ver razones por las cuales están. Entonces, si es que escuchamos, leemos o hay preguntas o cosas que digan los apóstatas, por favor, no los tomen en cuenta. Es la manera de alborotar un poquito eso, pero nosotros sabemos muy bien cómo es la situación. Y también, si vemos el informe número 3 del cuerpo gobernante que salió este día viernes, es hermoso porque lamentablemente algunos hermanos hay nuevos anuncios y los cogen pero enseguida, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el asunto de la vestimenta, que una hermana puede ir al salón de reino con pantalón, ya esa misma noche ya estaban haciendo como que estaban esperando el anuncio. No hay que irnos a los extremos. No queremos ser los primeros en hacer algo como en el informe del cuerpo gobernante se dice. Y es muy bueno lo que se indica en este informe, que hay principios bíblicos a seguir y no simplemente hacerlo por moda o por ilusión o porque ya lo dijeron, hagámoslo. No es obligatorio hacerlo. Si queremos mantener el tipo de vestimenta que siempre hemos estado acostumbrados en los últimos años para ir a las reuniones o para predicar, hagámoslo. Porque algo que decía el hermano del cuerpo gobernante es, queremos seguir siendo identificados como parte del pueblo de Dios y no que nos vayan a confundir. Eso me pareció muy interesante, que no nos vayamos al extremo a tal punto que la gente no sepa que el que está en la puerta para predicar, ¿quién es? ¿Es un siervo de Jehová o es un vendedor? Entonces, son cositas hermosas que vale la pena revisar. Y aquí se pone como imagen, que hay que ver en el párrafo 3, donde dice, a lo largo de la historia, Jehová siempre ha usado a seres humanos para guiar a su pueblo. Y aquí se indica
lo que vamos a revisar en este estudio de la atalaya. Así que siempre lo ha hecho Jehová, no ha usado ángeles, ni siquiera el propio Señor Jesucristo nos dirige en este momento físicamente, entonces utiliza a seres humanos imperfectos y que están muy dispuestos a gastar de sus energías, de todo su tiempo, para ayudarnos a cada uno de nosotros. Veamos ahora el subtítulo: ¿Cómo guió Jehová a la nación de Israel? Me llamó mucho la atención este título porque la palabra guió no tiene tilde, y me tomé el tiempo de buscar por qué no, y hay una regla gramatical que dice que cuando se refiere al pasado no utiliza tilde. Así que me di cuenta que no se habían equivocado, estaba muy bien redactado. Párrafo 4 y 5. ¿Cómo demostró Jehová que estaba usando a Moisés para guiar a los israelitas? Y debemos ver el dibujo de la portada. Jehová le transmitía a Moisés oralmente ciertas instrucciones. El pueblo de Jehová lo sabía porque en ocasiones hasta se asustaban de escuchar algo como voz y confundían hasta con truenos. Sabían que Jehová era el que se comunicaba con Moisés. Pero también el párrafo se indica que utilizaba una columna de nube y fuego, y Moisés la seguía y el pueblo también. Y en Éxodo 14:2, Jehová le dice a Moisés que dé la vuelta y que tenían que quedarse junto al mar. No había más camino. Llegaron al Mar Rojo. ¿Qué pensaron de Moisés? Que había cometido un terrible error que podría causarles la muerte. Y ya nos imaginamos todo lo que le dijeron a ese hombre. Y lo único que estaba haciendo Moisés es seguir la instrucción de Jehová. ¿Por qué los llevó allá? Porque Jehová tenía preparado una manera de demostrarles su poder y que tengan más confianza todavía en Jehová. No en Moisés, sino en Jehová. Y por eso es que Moisés obedeció. Y tuvieron el milagro de abrir el Mar Rojo y acabar con el ejército egipcio. 40 años Moisés siguió esa columna de nube. Y según la nota que tenemos aquí, un ángel también los dirigía, que este ángel aparentemente era Miguel, es decir, Jesús, quien es el jefe de los ángeles, por decirlo así, que dirigió también a este pueblo. Así que tenían sobradas razones para reconocer que Moisés los guiaba siguiendo las instrucciones de Jehová, mientras que el pueblo pensaba que Moisés hacía lo que a él se le antojaba. Qué equivocados estaban. Y aquí en el dibujo se hace una representación de cómo la nube iba en el día dirigiéndolos y todos iban ahí detrás. Así que era Jehová el que estaba dirigiendo todo esto y ellos hay una gran prueba de que eso era así. Veamos ahora el párrafo número 6. ¿Cómo respondieron los israelitas a la guía de Jehová? Y aquí tenemos que leer Números capítulo 14, versículos 2, 10, 11. Vamos a leerlo. Números 14:2 dice: Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y Aarón, y todo el pueblo empezó a hablar en contra de ellos. Decían: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Ahora los versículos 10 y 11. Sin embargo, todo el pueblo hablaba de apedrearlos, pero la gloria de Jehová apareció sobre la tienda de reunión ante todo el pueblo de Israel. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me tratará sin respeto este pueblo? ¿Hasta cuándo no tendrán en fe en mí a pesar de todos los milagros que he realizado entre ellos? Volviendo a la pregunta 6, ¿cómo respondieron los israelitas a la guía de Jehová? Rechazaron a Moisés como el representante elegido de Jehová y por eso no se les permitió entrar en la tierra prometida. Leímos que hasta querían apedrearlos a Moisés y a Aarón, viendo todo lo que Jehová les había demostrado en poder y protección. Veamos el párrafo 7. ¿Quiénes siguieron la guía de Jehová? Aquí tenemos que leer Números capítulo 14, versículo 24. Pero como mi siervo Caleb demostró un espíritu diferente y continuó siguiéndome con todo el corazón, yo lo llevaré a la tierra a la que fue y sus descendientes serán dueños de ella. Volviendo a la pregunta 7, ¿quiénes siguieron la guía de Jehová? Aquí se menciona en el texto a Caleb, que fue compañero de Josué, uno de
los dos fueron quienes dieron un buen testimonio de que la tierra de Canaán era ideal para vivir ahí, mientras que los demás espías no, según la historia bíblica. Así que Caleb fue recompensado por seguir la guía de Jehová, y hasta se le permitió elegir el lugar donde vivir, porque él solicitó ese lugar. Y Caleb nunca se puso envidioso de que su compañero Josué era ahora el líder de Israel por nombre de Jehová, nombrado por Jehová. Él siguió. Es más, según el relato bíblico, igual que Caleb, la siguiente generación de israelitas respetó profundamente a Josué, quien sustituyó a Moisés, y por eso se les bendijo y se les permitió entrar en la tierra prometida. Un excelente ejemplo de este hombre que, a pesar de su lealtad a Jehová, sabía que Dios había escogido a Josué, a su compañero, y él simplemente obedeció. Y aquí tenemos en la imagen una descripción de cuando Moisés dirigía al pueblo de Dios y Josué aprendiendo, siendo muy joven en comparación con Moisés, y sin embargo el pueblo lo respetó porque sabía que Jehová lo había escogido. Párrafo 8. ¿Cómo guió Jehová a su pueblo durante la época de los reyes? También debemos ver la imagen. Él utilizó después de Josué a jueces para que dirijan a su pueblo. Entre esos estuvo el famoso Sansón, por ejemplo. Y en la época de los reyes, que habla la pregunta, designó profetas para esta labor. Cuando un rey era fiel, escuchaba los consejos de los profetas, como lo fue el rey David cuando fue aconsejado por Natán. Hay el otro rey, Jehoshafat, quien obedeció lo que le dijo el profeta Jaasiel. El rey Ezequías pidió ayuda a Jehová y se la envió mediante el profeta Isaías. Todos ellos obedecieron porque fueron fieles, y cuando obedecían, no solo ellos recibían bendición, sino también bendición y protección al rey y a todo el pueblo de parte de Jehová. Claro está, la gran mayoría de los reyes israelitas rechazaron a los profetas, algunos incluso los mandaron a matar, pero sabemos también que no tuvieron la aprobación de Jehová. Y aquí tenemos en la imagen cómo el rey Ezequías y el profeta Isaías consultaron las palabras de Dios y se pusieron en práctica, y los resultados fueron los mejores. Ahora tenemos el subtítulo ¿Cómo guió Jehová a los primeros cristianos? Párrafo 9. ¿Cómo guió Jehová a los primeros cristianos del siglo I? Y también debemos ver la imagen. Según Efesios 5:23, Jesús fue nombrado cabeza de la congregación, todo por orden de Jehová, por supuesto. Pero era lógico, Jesús ya no estaba en la tierra, así que él no podía hablar directamente para dar las instrucciones. ¿Qué hacía? Según Hechos 15, 1 y 2, utilizó a los apóstoles que todavía estaban vivos y a los ancianos de Jerusalén para dirigir la obra. Y por supuesto, ellos también, según la primera de los tesalonicenses y Tito, fueron nombrados ancianos en las congregaciones para que ellos recibieran instrucciones de estos apóstoles y ancianos de Jerusalén, y ellos ponían en práctica transmitiéndolas también a cada congregación que había en esa época. Y ahí tenemos la imagen donde están una reunión de estos ancianos y también de los apóstoles tomando decisiones. Y recordemos que muchos de esos que estaban ahí eran personas que poco tiempo antes ni siquiera creían en Jesús, como Santiago, que llegó a ser el que dirigió por un tiempo a este grupo de siervos fieles. Veamos el párrafo 10, la pregunta A. ¿Cómo respondieron la mayoría de los cristianos del siglo I a las instrucciones que recibieron? Debemos leer Hechos 15, 30 y 31. Después de despedirse, estos hombres bajaron a Antioquía. Allí reunieron a todo el grupo y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se sintieron felices por las palabras de ánimo. Volviendo a la pregunta, ¿cómo respondieron la mayoría de los cristianos del siglo I a las instrucciones que recibieron? Como leímos en el texto, la mayoría de ellos se sintieron felices porque estaban siguiendo de buena gana las instrucciones que recibieron de seres humanos imperfectos que eran los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. La parte B. ¿Por qué algunos no aceptaron a los representantes de Jehová en tiempos bíblicos? Y debemos ver el recuadro, ¿por qué algunos se niegan a aceptar lo evidente? Revisando el recuadro indica una gran verdad.
en la gran mayoría de los casos, no aceptan por orgullosos. En el tiempo de Moisés, algunos se creían más importantes que él, aunque había recibido el nombramiento de Jehová y aunque veían el poder que Jehová le había dado a Moisés. En el caso de Jesús, muchos rechazaron a Jesús a pesar de los milagros que realizó. Y hoy día hay muchas personas que dicen, si Jesús estuviera e hiciera milagros, yo creería. En ese entonces tampoco lo creían, no lo van a hacer ahora. Pero alguien ve claramente cómo Jehová usa a los hombres para guiar a su pueblo hoy día, y eso lo hacen porque son humildes. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, que contiene este recuadro, dice claramente que para nuestros días habrían burlones. Y esos son los apóstatas. Por eso decía, este artículo va a elevar muchas quejas, muchos comentarios que ellos se meterán en algunas páginas que tienen los hermanos y ponen su impresión, sus ideas. Lastimosamente, los administradores de esas páginas no se dan cuenta de los comentarios que aparecen y están perjudicando a los que son más indefensos. Entonces, va a alborotar mucho este artículo, sin duda, a los apóstatas al comenzar a hablar cosas del cuerpo gobernante o de la organización. Pasemos al siguiente subtítulo. ¿Cómo nos guía Jehová hoy en día? Párrafo 11. Mencione un ejemplo que muestre cómo Jehová ha guiado a sus representantes en la actualidad. Me encanta la manera como comienza este párrafo 11. Da con claridad que Jehová sigue guiando a su pueblo, y dice la pregunta, ¿tenemos pruebas de que ha seguido utilizando a seres humanos como representantes suyos? Por supuesto. Y aquí se pone el caso de, a finales del siglo XIX, el hermano Russell y sus colaboradores comprendieron que 1914 sería un año muy importante para el reino de Dios. ¿Cómo lo consiguieron? Pues Jehová guió su trabajo de investigación y encontraron lo que había estado oculto por muchos siglos. Y por eso llegaron a esa conclusión. ¿Se equivocaron? Jamás. Esa es una clara demostración que Jehová usó a esos hombres para ayudar a su pueblo. Otros no lo habían hecho. Veamos el párrafo 12 y 13. ¿Qué se hizo durante la Segunda Guerra Mundial para darle un impulso a la predicación y la enseñanza? Asimismo, mediante el estudio de la Biblia, entendieron que habría un periodo de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Así que hicieron algo que parecía que no era muy lógico: iniciar lo que en ese entonces se llamaba Colegio Superior Bíblico de la Watchtower de Galaad, y que según la nota que tenemos, luego se llama ahora Escuela Bíblica de Galaad. Y además de preparar a misioneros que fueran a predicar en distintos lugares del mundo, también se empezó a preparar localmente mediante el curso en el Ministerio Teocrático, que tiempo después se llamó la Escuela del Ministerio Teocrático, que es lo que tenemos en correspondencia con Seamos Mejores Maestros en nuestros días. ¿Y por qué lo hicieron? Porque revisando Apocalipsis 17:8 se dieron cuenta que habría un momento donde habría paz y querían aprovecharlo. Jehová de nuevo dirigió ese pensamiento. Veamos el párrafo 14. ¿Por qué podemos confiar en la guía de la organización de Jehová y de los ancianos? Aquí tenemos que leer Apocalipsis 2:1. Escríbele al ángel de la congregación de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Volviendo a la pregunta, ¿por qué podemos confiar en la guía de la organización de Jehová y de los ancianos? Porque el cuerpo gobernante, los superintendentes de circuito y los ancianos están, como dice Apocalipsis, en la mano derecha de Cristo. Es decir, siguen la dirección de Él. Él los mueve como sea mejor para cumplir las directrices y el bienestar de la organización. Todos estos hermanos cometen errores, por supuesto, como Moisés cometió errores graves que le impidieron entrar a la tierra prometida. Josué también tomó malas decisiones. Los apóstoles también tomaron malas decisiones. Pero eso no los dejó a un lado
en seguir siendo utilizados por Jehová una vez que corrigieron dichos errores. Y eso sucede también en nuestros días. A veces uno malinterpreta lo que el cuerpo gobernante dice y, como decíamos hace un rato, algunos se van a los extremos, en vestimenta, en barba, y se tuvo que hacer un nuevo informe, el número 3, que se dio este día viernes, para aclarar que aunque podemos tener la opción de una vestimenta, tampoco queremos usar cualquier vestimenta que nos confunda con personas que no son parte del pueblo de Dios. Pero algo que deja muy claro es, estos hermanos siempre seguirán siendo dirigidos por Jesús hasta la conclusión del sistema de cosas. ¿Quiénes aceptan sus consejos y su guía? Solo los que son humildes. Y aquí tenemos una hermosa fotografía de los hermanos ungidos, que son los que forman parte del cuerpo gobernante, incluyendo ahí los 2 nuevos miembros, que incluso en esta revista de estudio, más adelante está la historia de ellos 2, de los 2 últimos. Es hermoso cómo se ve aquí que uno de los hermanos de los más nuevos está usando la palabra de Dios para sin duda hablar de alguna nueva directriz, alguna nueva situación o toma de decisiones, y pueden ver ustedes a los más mayores cómo están atentos a lo que él está diciendo. Están también utilizando la Biblia, leyendo lo mismo que él está leyendo, y cómo Jehová y Jesús están dirigiendo esta labor mediante ellos. 9 personas mayores, pero que dan todo su tiempo, sus energías, para dirigir una organización de millones. Eso es una demostración que Jehová guía a su pueblo mediante ellos. Veamos el siguiente subtítulo. Los beneficios de seguir siempre la guía de Jehová. Párrafos 15 y 16. ¿Qué aprende de quienes se han dejado guiar por Jehová? Tenemos en el primer párrafo 15 sobre Andy y Robin. Ellos dicen, hemos vivido en sitios muy pequeños y muchas veces no teníamos dónde cocinar. Además, me encanta la fotografía, pero tuve que vender gran parte de mis cámaras y accesorios. Pero luego dice, nos sentimos muy felices porque sabemos que le estamos dando a Jehová todo lo que tenemos. Otro ejemplo tenemos en el párrafo 16 sobre la hermana Marcia. Ella dice, una universidad me ofreció una beca de 4 años. Pero yo quería concentrarme en metas espirituales, así que decidí apuntarme a una escuela técnica para aprender un oficio con el que pudiera ganarme la vida y ser precursora. Tiene su trabajo, le permite ser precursora regular y también su horario de trabajo le permite ser voluntaria externa en Betel, es decir, que va a apoyar ciertos días en las labores de Betel. Eso produce felicidad, por eso estamos contentos de tener a hermanos que se gastan por llevar el mensaje del reino de Dios, como también apoyar a la organización, ya sea en construcción o en apoyo externo a Betel. Veamos el párrafo 17. ¿De qué otras maneras nos beneficia seguir siempre la guía de Jehová? Aquí tenemos que leer Isaías capítulo 48, versículos 17 y 18. Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo Jehová soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestarás atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río y tu justicia como las olas del mar. Volviendo a la pregunta decía, ¿de qué otras maneras nos beneficia seguir siempre la guía de Jehová? Porque nos ayuda a tener una conciencia limpia. Y también eso nos evita muchos dolores de cabeza innecesarios por cometer errores que ya se nos está advirtiendo de no realizarlos. Y como vemos en Isaías, seguir la guía de Jehová nos hace muy felices y nos da muchísima paz. Párrafo 18. ¿Por qué quiere usted seguir siempre la guía de Jehová? Si somos obedientes ahora, será más fácil hacerlo en el futuro durante la gran tribulación y el reinado de 1000 años. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo que la Biblia ya dice lo que sucederá, Jehová siempre seguirá usando a seres humanos para dirigirnos. Después de los 1000 años no sabemos qué sucederá, pero toda esta temporada, según la Biblia, seremos dirigidos por seres humanos imperfectos.
Si confiamos en Jehová y en la guía que utiliza, y hasta ahora ha demostrado que esa guía nos ayuda a evitar peligros espirituales y a conducirnos al nuevo mundo, es lo que queremos seguir de manera voluntaria en obedecer. Ahora tenemos 3 preguntas de repaso, que respondería: ¿cómo guió Jehová a la nación de Israel? Utilizó a Moisés, Josué, luego utilizó jueces y profetas hasta la época de los reyes. ¿Cómo guió Jehová a los primeros cristianos? Es la segunda pregunta. Primero, nombrando a Jesús como cabeza de la congregación. Luego utilizó a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén para dirigir la obra. Y en cada congregación había ancianos para guiar a los hermanos. ¿Y cómo nos beneficia seguir la guía de Jehová? Como vimos en Isaías, nos produce felicidad porque usamos nuestra vida de manera que genere esa alegría. Logramos tener una conciencia limpia, nos evitamos muchos dolores de cabeza innecesariamente, y si ahora obedecemos, durante la gran tribulación y durante los 1000 años, también lo vamos a hacer. Sin duda un hermoso artículo de estudio que necesitamos siempre para seguir manteniendo nuestra confianza en Jehová y en los siervos que Él utiliza para dirigir su organización. Esto es lo que teníamos que revisar para esta semana del 29 de abril al 5 de mayo. Pocos párrafos, pero muy profundo el estudio. Esperamos sin duda que esto nos ayude a seguir avanzando y no criticar, sino más bien apoyar a los siervos que Jehová utiliza hoy en su organización. Recordamos el título del estudio: Siga siempre la guía de Jehová. Es el artículo de estudio número 8. Este es el último artículo que usamos en la revista de febrero, así que esperamos en la próxima ocasión utilizar la de marzo. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.